Había sangre en la almohada, no mucha, pero suficiente para que una madre supiera que algo estaba terriblemente mal. Y sin embargo, durante 3 días, todos le dijeron a Marcela que su hijo simplemente se había ido de casa, que era normal, que los adolescentes hacen esas cosas. Pero yo supe desde el momento en que leí esa nota que algo más oscuro había pasado en esa habitación. Si quieres saber cómo terminó esta historia, suscríbete ahora mismo porque te garantizo que lo que descubrí cambiará la forma en que ves a las personas que te rodean. Y déjame un comentario diciéndome si alguna vez has sentido que algo terrible estaba pasando pero nadie te creyó. Llevaba 18 años trabajando como detective privada cuando Marcela Ruiz entró a mi vida. Era un jueves por la tarde, casi las 6. Yo estaba revisando fotografías de un caso de infidelidad bastante aburrido cuando escuché pasos apresurados subiendo las escaleras hacia mi oficina. La puerta se abrió sin que nadie tocara primero. Una mujer de unos 45 años entró como tormenta. Tenía el cabello despeinado, la ropa arrugada y los ojos más desesperados que había visto en meses. Se detuvo frente a mi escritorio, respirando con dificultad como si hubiera corrido varias cuadras. Traía un papel arrugado en la mano, sosteniéndolo como si fuera lo único que la mantenía de pie. No esperó a que yo hablara, solo dijo 5 palabras que me helaron la sangre. Mi hijo desapareció hace 3 días. Le indiqué que se sentara. Ella prácticamente se dejó caer en la silla. Le ofrecí agua. Negó con la cabeza. Solo puso ese papel arrugado sobre mi escritorio, extendiéndolo con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano con letra adolescente. Mamá, lo siento, no puedo más con esto. Me tengo que ir. No me busques. Te amo pero necesito estar lejos. Perdóname. Diego. Leí la nota 2 veces. Luego miré a Marcela. Le pregunté por qué estaba ahí conmigo en lugar de con la policía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que había ido a la policía el mismo día que encontró la nota, que le dijeron que Diego tenía 16 años, que probablemente solo estaba pasando por una etapa rebelde, que muchos adolescentes huyen de casa y vuelven en unos días. ¿Qué esperara? Que si pasaban 2 semanas sin noticias, entonces lo tomarían más en serio. 2 semanas. Marcela no podía esperar 2 semanas. Me dijo que conocía a su hijo, que Diego jamás haría algo así, que algo estaba mal, muy mal, y cuando me explicó por qué lo sabía, entendí por qué ningún detective en su sano juicio rechazaría este caso. Diego era un chico tranquilo, estudioso, sin problemas en la escuela, sin amigos problemáticos, sin consumo de drogas o alcohol. Era de esos adolescentes que los padres ponen como ejemplo. Sacaba buenas calificaciones, ayudaba en casa, tenía planes para la universidad, quería estudiar arquitectura. Su habitación estaba llena de dibujos de edificios que él mismo diseñaba. Tenía un futuro brillante por delante. Marcela era madre soltera. El padre de Diego los había abandonado cuando el niño tenía 2 años. Nunca volvieron a saber de él, así que siempre habían sido solo ellos dos contra el mundo. Tenían una relación cercana. Diego le contaba todo, o al menos eso pensaba Marcela hasta hace 3 meses. Hace 3 meses, Diego empezó a cambiar. Se volvió callado, distante, pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación. Dejó de comer con ella, dejó de contarle sobre su día. Cuando Marcela le preguntaba qué pasaba, Diego decía que nada, que solo estaba cansado, que tenía mucha tarea, que estaba bien, pero no estaba bien. Marcela lo veía en sus ojos, en la forma en que se sobresaltaba cuando alguien tocaba la puerta, en cómo revisaba su teléfono constantemente con expresión de miedo, en las ojeras que crecían cada día, en cómo había perdido casi 5 kilos en 2 meses. Marcela intentó hablar con él varias veces. Le preguntó si alguien lo estaba molestando en la escuela, si tenía problemas con alguna materia, si había pasado algo que necesitara contarle. Diego siempre decía que no, que estaba bien, que lo dejara en paz. Hace una semana, Marcela notó algo más.
Diego tenía un moretón grande en el brazo. Cuando le preguntó qué pasó, él dijo que se había caído jugando básquetbol. Pero Diego no jugaba básquetbol, nunca lo había hecho. Marcela no insistió porque no quería presionarlo. Pensó que tal vez cuando estuviera listo, le contaría. 2 días después, encontró a Diego llorando en su habitación a las 3 de la mañana. Marcela había ido al baño y vio luz bajo su puerta. Entró sin tocar. Diego estaba sentado en su cama, con la cara entre las manos, sollozando. Cuando vio a su madre, se limpió rápidamente las lágrimas. Le dijo que había tenido una pesadilla, nada más. Marcela se sentó junto a él. Le dijo que podía contarle cualquier cosa, que ella siempre estaría ahí para protegerlo. Diego solo asintió. Le dio un abrazo rápido, le dijo que lo sabía, y luego le pidió que lo dejara dormir. Esa fue la última conversación real que tuvieron. Al día siguiente, Diego actuó normal durante el desayuno. Se fue a la escuela como siempre. Volvió a casa por la tarde. Se encerró en su habitación. Marcela escuchó música viniendo de ahí durante toda la noche. Pensó que al menos estaba en casa, que estaba bien. A la mañana siguiente, Marcela se levantó temprano para preparar el desayuno. Diego usualmente bajaba a las 7. A las 7:30, Marcela subió a buscarlo. Tocó su puerta. No hubo respuesta. Tocó más fuerte. Nada. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía. La cama hecha. El escritorio ordenado. Y sobre la almohada, la nota. Marcela la leyó. Luego revisó el closet. Faltaba algo de ropa. Su mochila. Su teléfono celular estaba apagado. Intentó llamarlo. Buzón de voz. Intentó rastrear su ubicación con la app que tenían los dos instalada. El teléfono estaba apagado o sin señal. Marcela llamó a la escuela. Diego no había llegado. Llamó a sus pocos amigos. Ninguno sabía nada. Algunos ni siquiera sabían que había desaparecido. Fue entonces cuando llamó a la policía. Y cuando la policía no le dio importancia, buscó a un detective privado, buscó a alguien que le creyera, alguien que viera lo que ella veía, que esta no era una simple huida de adolescente rebelde. Cuando Marcela terminó de contar su historia, le pregunté por qué estaba tan segura de que algo malo había pasado, aparte de lo obvio, aparte del cambio de comportamiento, aparte de los moretones y el llanto nocturno. Me dijo que había algo más. Algo que no le había dicho a la policía porque pensó que sonaría loca. La sangre en la almohada. Cuando Marcela encontró la nota, también encontró pequeñas manchas de sangre en la almohada de Diego. No muchas, fáciles de pasar por alto si no estabas buscándolas. Pero estaban ahí, sangre fresca, de esa mañana probablemente. Marcela revisó el baño. Había más sangre, gotas pequeñas en el lavabo, como si alguien se hubiera cortado y tratado de limpiarlo, pero no hubiera hecho buen trabajo. Le pregunté si Diego se había lastimado alguna vez a propósito, si había señales de que se cortara o se hiciera daño. Marcela negó enfáticamente con la cabeza. Me dijo que revisaba su habitación de vez en cuando, no para invadir su privacidad, sino para asegurarse de que estuviera bien. Nunca había encontrado nada, ninguna navaja, ninguna señal de autolesión, nada. Entonces, ¿de dónde venía la sangre? Marcela tenía teorías, ninguna buena. Tal vez alguien lo había golpeado, tal vez había habido una pelea, tal vez alguien lo había amenazado y él había decidido huir, o tal vez algo peor. Tal vez la nota no la había escrito él voluntariamente. Le pedí ver la nota otra vez. La estudié más cuidadosamente. La letra parecía de Diego según las muestras que Marcela me mostró después. Cuadernos, tareas, cartas viejas. La caligrafía era consistente, pero había algo raro. La presión de la pluma era irregular. En algunas partes, las letras estaban muy marcadas. En otras, apenas se veían, como si quien escribió estuviera temblando, o como si alguien estuviera sosteniendo su mano mientras escribía. También noté algo más. Había una pequeña mancha en la esquina inferior derecha del papel, muy pequeña, casi imperceptible. Era café rojizo, sangre seca. Marcela no la había notado antes.
Cuando se la señalé, su cara se puso pálida. Le dije que aceptaba el caso, que investigaría qué le había pasado a Diego, que encontraría la verdad. Marcela empezó a llorar, no de tristeza sino de alivio. Finalmente alguien le estaba creyendo, finalmente alguien estaba tomando en serio sus miedos. Le pedí acceso a la habitación de Diego, a su computadora, a todo lo que pudiera darme pistas sobre qué había pasado en los últimos 3 meses. Marcela me dio llaves de su casa, me dio permiso de revisar todo, me dijo que haría cualquier cosa para encontrar a su hijo. Esa misma tarde fui a la casa de Marcela. Era una casa pequeña en un barrio tranquilo, 2 pisos, bien mantenida, el tipo de lugar donde nunca esperarías que pasara algo malo. Marcela me mostró la habitación de Diego, 2º piso, al final del pasillo, una habitación típica de adolescente, pósters en las paredes, libros en las repisas, un escritorio con computadora, una cama individual con las sábanas que Marcela había lavado después de encontrar la sangre. Le pregunté por qué había lavado las sábanas. Me dijo que había sido instinto, que quería limpiar la sangre, que no pensó que pudiera ser evidencia importante. Le dije que estaba bien, que entendía, pero mentalmente hice una nota de que había perdido evidencia potencial. Empecé a revisar la habitación metódicamente. El closet primero. Faltaba ropa como Marcela había dicho, jeans, camisetas, una chaqueta, ropa interior, calcetines, suficiente para varios días. Su mochila de escuela también faltaba. Eso apoyaba la teoría de que Diego había planeado irse, o al menos que alguien quería que pareciera que había planeado irse. Revisé bajo la cama, nada inusual, cajas con juguetes viejos, algunos libros, polvo. Revisé el escritorio, útiles escolares organizados, cuadernos con notas de clase, dibujos de edificios hermosos que mostraban talento real, una calculadora, lápices, nada fuera de lo común. La computadora estaba encendida pero protegida con contraseña. Le pregunté a Marcela si sabía la contraseña. Dijo que no, que Diego siempre había sido privado con su computadora, que nunca le había dicho la contraseña y ella había respetado eso. Le dije que necesitaría llevarme la computadora para que un experto la desbloqueara. Marcela asintió. Seguí revisando los cajones del escritorio. Uno tenía más útiles escolares. Otro tenía audífonos, cables, un cargador viejo de teléfono. El cajón de abajo estaba cerrado con llave. Le pregunté a Marcela si tenía la llave. Ella negó con la cabeza. Dijo que no sabía que ese cajón se podía cerrar con llave, que nunca había intentado abrirlo. Saqué mi juego de ganzúas. Trabajo la cerradura por menos de 1 minuto. Se abrió. Dentro del cajón había un cuaderno, no un cuaderno de escuela, era uno de esos cuadernos baratos que puedes comprar en cualquier tienda. La portada era negra sin ninguna etiqueta. Lo saqué y lo abrí. Las primeras páginas estaban en blanco. Luego, en la página 10, empezaban las entradas. No era exactamente un diario, eran más como notas, pensamientos fragmentados, fechas sin mucho contexto. 15 de marzo hoy pasó otra vez. No sé qué hacer. Tengo miedo. 18 de marzo le dije que no, pero no escucha. Nunca escucha. 22 de marzo mamá preguntó por el moretón. Mentí. No puedo decirle. Me mataría si supiera. 25 de marzo estoy tan cansado. Quiero que todo termine. El 1 de abril intenté hablar con alguien. No me creyeron. Dijeron que estaba exagerando. Las entradas continuaban así, vaguas, sin nombres, sin detalles específicos, pero todas transmitían miedo, desesperación. Alguien estaba lastimando a Diego, alguien a quien él no podía decirle a su madre, alguien que lo tenía aterrorizado. Seguí leyendo. Las entradas se volvían más oscuras a medida que avanzaban las fechas. 10 de abril ya no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos lo veo. Escucho su voz, diciendo esas cosas. 15 de abril pensé en contarle a mamá hoy, pero ¿qué le diría? ¿Cómo le explico? No me creería, nadie me cree. 20 de abril investigué. Hay formas de desaparecer, de empezar de nuevo en otro lugar.
Tal vez es mi única opción. 25 de abril estoy juntando dinero. Vendí algunas cosas en línea. Nadie notó. Casi tengo suficiente. 30 de abril hoy me dijo que si se lo cuento a alguien, lastimará a mamá. ¿Qué sabe dónde vive? ¿Qué sabe su rutina? No puedo arriesgar eso. Prefiero irme yo. 3 de mayo decidí. Me voy este fin de semana. Dejaré una nota para que mamá no me busque. Es mejor así. Estaré a salvo y ella también. La última entrada estaba fechada el 5 de mayo, hace 4 días. El día que Diego desapareció, 5 de mayo es hoy. Estoy aterrado, pero no hay otra opción. Si estás leyendo esto, mamá, lo siento, te amo, pero no puedo quedarme. Él me dijo que o me iba o te lastimaba. No puedo dejar que eso pase. Perdóname. Cerré el cuaderno. Miré a Marcela, que estaba parada en la puerta observándome. Le pregunté si podía leer esto. Le entregué el cuaderno. Ella lo tomó con manos temblorosas. Empezó a leer. Mientras leía, su expresión pasó de confusión a horror a furia. Cuando terminó, levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. Me preguntó quién era él, quién estaba amenazando a su hijo, quién lo había asustado tanto que prefirió huir de casa. Le dije que eso era exactamente lo que íbamos a averiguar. Le pedí que pensara, que revisara los últimos 3 meses. Cualquier persona nueva en la vida de Diego, cualquier cambio, cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Marcela pensó durante largo rato, luego recordó algo. Diego había conseguido un trabajo de medio tiempo hace 4 meses, en una tienda de computadoras en el centro comercial. Era su primer trabajo. Estaba emocionado. Quería ahorrar dinero para un auto. Trabajaba los fines de semana y algunas tardes después de la escuela. Le pregunté el nombre de la tienda. Me dijo que se llamaba Techzone. Era una tienda pequeña que vendía computadoras, accesorios y hacía reparaciones. Diego trabajaba principalmente en el mostrador, atendiendo clientes, organizando inventario, cosas simples. Le pregunté si había conocido a las personas con las que Diego trabajaba. Marcela dijo que solo una vez. El día que Diego empezó el trabajo, ella lo había llevado. Conoció al dueño brevemente, un hombre de unos 50 años. Amable, profesional, le dio buena impresión. También había otro empleado ese día, un hombre más joven, tal vez de 30. No habló mucho con él. Le pedí que tratara de recordar cualquier cosa que Diego hubiera mencionado sobre el trabajo, sobre las personas con las que trabajaba. Marcela frunció el ceño concentrándose. Dijo que al principio Diego hablaba del trabajo con entusiasmo. Le gustaba. Decía que estaba aprendiendo mucho sobre computadoras, que su jefe era buen maestro. Pero después de un mes, más o menos, Diego dejó de mencionar el trabajo. Cuando Marcela le preguntaba cómo le había ido, él daba respuestas cortas. Bien, normal, nada especial. Marcela pensó que simplemente la novedad había pasado, que ahora era solo un trabajo rutinario. Hace 2 meses, Diego mencionó que uno de sus compañeros de trabajo había renunciado, que ahora solo eran él y el dueño la mayor parte del tiempo. Marcela le preguntó si eso significaba más horas. Diego dijo que sí, algunas, pero que estaba bien, que necesitaba el dinero. Hace un mes, Marcela notó que Diego llegaba tarde a casa después de sus turnos. Antes terminaba a las 8, ahora a veces llegaba a las 9:30, 10. Cuando ella preguntaba, Diego decía que había tenido que quedarse a cerrar, o que había habido mucho trabajo. Marcela no cuestionó más, confiaba en su hijo, pero ahora, leyendo las entradas del cuaderno, Marcela se daba cuenta de que el cambio en el comportamiento de Diego coincidía exactamente con cuando empezó el trabajo, con cuando conoció a esas personas. A él le dije que necesitaba visitar esa tienda, hablar con el dueño, ver el lugar donde Diego había pasado tanto tiempo. Marcela quiso venir conmigo. Le dije que era mejor que no, que si el dueño o alguien ahí estaba involucrado,
no queríamos alertarlos de que estábamos investigando. ¿Qué sería mejor si yo iba como cliente, como alguien buscando información sobre computadoras? Marcela entendió, aunque no le gustó. Me dio toda la información que tenía sobre la tienda, la dirección, el nombre del dueño, que era Roberto Méndez, el horario. Me pidió que tuviera cuidado, que si ese hombre le había hecho algo a Diego, podría ser peligroso. Le prometí que sería cuidadosa. Tomé el cuaderno como evidencia. También tomé la computadora de Diego. Le dije a Marcela que la mantendría informada de todo lo que encontrara, que no perdiera la esperanza, que íbamos a encontrar a Diego. Salí de esa casa con un mal presentimiento en el estómago. Las entradas del cuaderno pintaban un cuadro claro. Diego estaba siendo amenazado, manipulado, asustado hasta el punto de huir de casa para proteger a su madre. Quien fuera esta persona, era peligrosa. Y tenía a un adolescente de 16 años completamente aterrorizado. Mi siguiente parada fue con un experto en informática que trabajó conmigo en casos complicados. Se llama Javier, tiene 35 años y puede desbloquear cualquier dispositivo. Le llevé la computadora de Diego, le expliqué la situación, le pedí que entrara y encontrara cualquier cosa que pudiera ayudar. Javier me dijo que volviera en unas horas, que necesitaba tiempo para trabajar. Aproveché ese tiempo para investigar a Roberto Méndez, el dueño de TechZone. Busqué su nombre en internet, en bases de datos públicas, en registros criminales. No encontré nada alarmante. Roberto Méndez, 52 años, casado, 2 hijos adultos, dueño de TechZone por 15 años, sin antecedentes penales, sin demandas, sin nada que indicara que era peligroso. Parecía un hombre de negocios respetable, pero las apariencias engañan. He aprendido eso en mis años como detective. Las personas más peligrosas frecuentemente son las que parecen más normales, las que tienen familias, trabajos respetables, vidas aparentemente perfectas. Busqué reseñas de TechZone en línea. La mayoría eran positivas. Clientes satisfechos, buenos precios, buen servicio, nada sospechoso, pero había una reseña que me llamó la atención. Era de hace 2 años. Una estrella. El usuario se quejaba de que había llevado su computadora a reparar y cuando la recogió, sentía que alguien había estado revisando sus archivos personales, que contraseñas guardadas habían sido cambiadas, que su webcam se encendía sola a veces. La tienda había respondido diciendo que eso era imposible, que no revisaban archivos personales, que tal vez era un virus. El usuario insistió que no, que su computadora estaba bien antes de llevarla ahí. La tienda no respondió más. Era solo una reseña. Podría ser un cliente paranoico, o podría ser una pista. Tomé nota mental de investigar más. Volví con Javier 3 horas después. Me recibió con una expresión seria. Me dijo que había desbloqueado la computadora y que había encontrado cosas preocupantes. Primero, el historial de búsqueda. Diego había estado buscando información sobre cómo desaparecer, cómo cambiar de identidad, cómo vivir sin ser rastreado. También había buscado información sobre órdenes de restricción, sobre acoso, sobre qué hacer cuando alguien te amenaza pero no tienes pruebas. Segundo, había encontrado archivos borrados recientemente. Javier los había recuperado. Eran fotografías, cientos de fotografías, pero no eran fotografías normales. Eran capturas de pantalla de conversaciones, de mensajes. Javier me mostró las imágenes. Eran conversaciones entre Diego y alguien cuyo nombre en el chat era solo R. Las conversaciones empezaron inocentemente hace 4 meses. R preguntaba sobre la escuela de Diego, sobre sus intereses, sobre sus planes futuros. Diego respondía con entusiasmo, parecía disfrutar la conversación, pero después de unas semanas, las conversaciones cambiaron de tono. R empezó a hacer comentarios sobre la apariencia de Diego, sobre cómo se veía en las fotos que Diego había compartido, sobre cómo era maduro para su edad. Diego respondía con incomodidad. Trataba de cambiar el tema. R no dejaba el tema.
Seguía insistiendo, empezó a enviarle fotos. Javier me advirtió antes de mostrarme. Eran fotografías inapropiadas, de un hombre adulto, explícitas. Diego había respondido diciéndole que parara, que lo estaba incomodando, que solo quería hablar de cosas normales. Ere se disculpó, dijo que había malinterpretado, que pensaba que Diego también estaba interesado. Las conversaciones volvieron a ser normales por unos días. Luego Ere empezó otra vez, esta vez pidiendo fotos de Diego, fotos específicas, comprometedoras. Diego se negó, dijo que eso estaba mal, que no lo haría. Ere cambió de táctica, empezó a amenazarlo sutilmente. Dijo que sería una pena si alguien en la escuela de Diego viera ciertas cosas, si su madre descubriera ciertas conversaciones. Diego preguntó qué quería decir. Ere envió capturas de pantalla de conversaciones anteriores, editadas para hacer parecer que Diego había sido quien iniciaba las conversaciones inapropiadas, que había pedido las fotos explícitas. Diego entró en pánico. Las capturas se veían reales. Parecían genuinas, aunque él sabía la verdad. Sabía que nadie le creería si Ere mostraba esas imágenes. Le suplicó a Ere que no las compartiera. Ere dijo que no lo haría, siempre y cuando Diego hiciera lo que él pedía. Las conversaciones después de eso eran perturbadoras. Ere manipulaba a Diego constantemente. Le pedía fotos, videos, información personal sobre su madre, sobre dónde vivían, sobre sus rutinas. Diego trataba de resistirse, pero Ere siempre lo amenazaba. Decía que arruinaría su vida, que arruinaría la vida de su madre, que los haría sufrir. Las últimas conversaciones eran de hace una semana. Diego finalmente había tenido suficiente. Le dijo a Ere que iba a la policía, que no le importaba lo que Ere hiciera con las capturas, que esto tenía que terminar. Ere respondió con una amenaza clara. Dijo que si Diego iba a la policía, él iría a la casa de Diego, que conocía la dirección, que conocía dónde trabajaba su madre, que le haría daño a ella, que Diego nunca podría probarlo, que para cuando alguien lo creyera, su madre estaría muerta. Diego no respondió después de eso. La conversación terminaba ahí, pero ahora entendíamos todo. Ere había estado extorsionando a Diego durante meses, abusando de él psicológicamente, amenazándolo, y cuando Diego finalmente trató de enfrentarlo, Ere amenazó a su madre. Por eso Diego huyó, no para salvarse a sí mismo, sino para salvar a Marcela. Pensaba que si él desaparecía, Ere lo dejaría en paz, dejaría a su madre en paz, pero yo sabía que personas como Ere no funcionan así. Una vez que tienen poder sobre alguien, no lo sueltan fácilmente. Le pregunté a Javier si podía rastrear a Ere, si había alguna forma de identificarlo. Javier dijo que lo intentaría, que las conversaciones eran a través de una app encriptada, pero que podría encontrar algo, algún error que Ere hubiera cometido, alguna pista sobre su identidad. Mientras Javier trabajaba en eso, yo necesitaba ir a Techzone, necesitaba ver si Roberto Méndez sabía algo, si él era Ere, o si sabía quién era. Llegué a Techzone cerca de las 5 de la tarde. Era una tienda pequeña en el segundo piso del centro comercial. Tenía un escaparate modesto con computadoras y accesorios en exhibición. Entré, había un mostrador al fondo. Un hombre de unos 50 años estaba detrás del mostrador. Cabello canoso, lentes, sonrisa amable. Asumí que era Roberto. Me acerqué, le dije que estaba buscando una computadora nueva. Roberto me saludó cordialmente. Empezó a mostrarme opciones, a explicarme especificaciones. Era conocedor, profesional. Nada en su comportamiento me pareció sospechoso. Mientras hablábamos, dejé caer casualmente que había escuchado que un chico joven trabajaba ahí, que mi sobrina estaba buscando trabajo de medio tiempo y quería saber cómo era trabajar aquí. Roberto sonrió, dijo que sí, que había tenido un empleado joven, Diego, pero que desafortunadamente ya no trabajaba ahí. Le pregunté por qué. Roberto suspiró. Dijo que Diego había dejado de venir hace unos días,
que no había llamado, que no había avisado, que simplemente dejó de aparecer, que era una pena porque era buen trabajador, pero que así eran los jóvenes a veces, irresponsables. Le pregunté si había tenido algún problema con Diego, si habían discutido o algo así. Roberto negó con la cabeza, dijo que no, que todo había estado bien, que Diego era callado pero hacía bien su trabajo, que no entendía por qué simplemente se había ido. Le pregunté si había otros empleados. Roberto dijo que sí, que tenía un técnico que venía a veces, pero que la mayor parte del tiempo era solo él, que estaba considerando contratar a alguien nuevo para reemplazar a Diego. Le pregunté el nombre del técnico. Roberto dudó un segundo. Luego dijo que se llamaba Raúl Santos, que tenía como 30 años, que era muy bueno con las computadoras, que había trabajado con él por años. Raúl, el nombre encajaba demasiado bien para ser coincidencia. Le pregunté si Raúl estaba ahí. Roberto dijo que no, que solo venía cuando había reparaciones complicadas, que no tenía un horario fijo. Le pedí su número. Dije que tal vez podría recomendarme alguna computadora específica. Roberto dudó otra vez. Luego dijo que Raúl no le gustaba dar su número, que era muy privado, pero que si le dejaba mi número, él se lo pasaría a Raúl y tal vez me llamaría. Le di un número falso, un teléfono desechable que uso para casos. Le agradecí por su tiempo. Le dije que volvería cuando decidiera qué computadora comprar. Roberto me dio su tarjeta, me dijo que volviera cuando quisiera. Salí de la tienda con la certeza de que Raúl Santos era nuestro héroe. Necesitaba encontrarlo, necesitaba confirmar que él era quien había estado amenazando a Diego, y necesitaba encontrar a Diego antes de que fuera demasiado tarde. Llamé a Javier desde mi auto, le pregunté si había avanzado en rastrear a Ere. Me dijo que sí, que había encontrado algo, que Ere había cometido un error hace 2 semanas. Había enviado una foto desde su ubicación real sin usar VPN. Javier pudo rastrear la dirección IP. Era un departamento en el lado este de la ciudad. Le pedí la dirección exacta. Javier me la dio. También me dijo que había buscado el nombre Raúl Santos en bases de datos. Había encontrado varios, pero solo uno coincidía con la edad y ubicación. Raúl Santos, 32 años, técnico en computación, vivía solo, sin antecedentes penales, pero sí había una denuncia archivada hace 3 años. Un padre había acusado a Raúl de enviarle mensajes inapropiados a su hijo de 14 años. La investigación no había llegado a ningún lado por falta de evidencia. El padre retiró la denuncia después de que Raúl lo amenazara con una contrademanda por difamación. El patrón era claro, Raúl era un depredador, buscaba a adolescentes vulnerables, los manipulaba, los extorsionaba, y cuando alguien intentaba detenerlo, usaba amenazas legales para silenciarlos. Probablemente había hecho esto muchas veces antes de Diego. Necesitaba ir a su departamento, pero no podía ir sola, no si Raúl era tan peligroso como parecía. Llamé a un contacto que tengo en la policía, un detective llamado Hernández que me debe algunos favores. Le expliqué la situación, le envié copias de las conversaciones que Javier había recuperado. Le pedí que viniera conmigo al departamento de Raúl con una orden. Hernández revisó la evidencia. Me dijo que era suficiente para conseguir una orden de búsqueda, que le diera unas horas, que coordinaría con su equipo, que me llamaría cuando estuviera listo. Mientras esperaba, llamé a Marcela, le conté lo que había descubierto, sobre Raúl, sobre las conversaciones, sobre las amenazas. Marcela lloró al escuchar cómo su hijo había estado sufriendo en silencio durante meses, cómo había tratado de protegerla, cómo finalmente había decidido huir porque pensó que era la única forma de mantenerla a salvo. Le dije que íbamos a encontrar a Diego, que con suerte estaría en el departamento de Raúl, o que Raúl sabría dónde estaba, que no perdiera la esperanza. Marcela me hizo prometer que tendría cuidado, que Raúl sonaba peligroso, que no quería que nadie más saliera lastimado. Le prometí que sería cuidadosa, que tenía a la policía involucrada,
¿Qué haríamos esto correctamente? Hernández me llamó 3 horas después. Tenía la orden. Me pidió que lo encontrara en una dirección a 2 cuadras del departamento de Raúl. Dijo que su equipo estaría ahí, que entrarían juntos, que si Diego estaba adentro, lo sacarían, y que arrestarían a Raúl por los cargos de extorsión, acoso a menores y cualquier otra cosa que encontraran. Llegué al punto de encuentro cerca de las 9 de la noche. Había 3 patrullas sin marcas, 6 oficiales además de Hernández, todos armados, todos usando chalecos antibalas. Hernández me dio uno también. Me dijo que me quedara atrás cuando entraran, que los dejara hacer su trabajo, que solo estaba ahí como consultora. Acepté aunque cada parte de mí quería entrar primero. Quería ver la cara de Raúl cuando lo atraparan. Quería asegurarme de que Diego estuviera bien si estaba ahí adentro, pero sabía que Hernández tenía razón. Era más seguro dejar que los profesionales hicieran su trabajo. Nos acercamos al edificio de Raúl. Era un edificio viejo de departamentos, 4 pisos. Raúl vivía en el tercero, apartamento 3 Vites. Subimos las escaleras en silencio. Los oficiales se posicionaron en formación, 2 a cada lado de la puerta. Hernández al frente con la orden en una mano y su arma en la otra. Tocó la puerta. Policía, tenemos una orden de búsqueda. Abra la puerta. Silencio. Hernández tocó otra vez, más fuerte. Señor Santos, abra la puerta o la derribaremos. Más silencio. Hernández hizo una señal. 2 oficiales se acercaron con un ariete. 1, 2, 3 golpes. La puerta se abrió con un estruendo. Los oficiales entraron rápido. Policía, manos donde podamos verlas. Escuché movimiento adentro. Gritos. Alguien corriendo. Luego, quieto, al suelo. Ahora, me quedé en el pasillo esperando. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pasaron 2 minutos que se sintieron como horas. Luego Hernández salió. Su expresión era seria. Encontramos a Raúl, me dijo. Está arrestado, pero Diego no está aquí. Mi corazón se hundió. ¿Buscaron en todas partes? En todas partes, confirmó Hernández. El departamento es pequeño, una habitación, un baño, una cocina, no hay nadie más aquí. ¿Y Raúl? ¿Qué dice? Dice que no sabe de qué estamos hablando. Niega conocer a Diego, niega todo. Hernández hizo una pausa, pero encontramos cosas. Una computadora, múltiples teléfonos, discos duros externos. Va a tomar tiempo revisar todo, pero apuesto a que encontraremos evidencia de más víctimas. Este tipo ha estado haciendo esto por años. Necesito hablar con él, dije. Necesito saber dónde está Diego. Hernández negó con la cabeza. No puedo dejarte interrogarlo, pero puedo intentar sacarle información. Dame un momento. Entró de nuevo. Yo me quedé en el pasillo tratando de no entrar en pánico. Diego no estaba aquí. Había huido hace 4 días. Podría estar en cualquier parte, sin dinero probablemente, sin lugar donde quedarse. Un adolescente de 16 años solo en las calles. Vulnerable, asustado. Hernández salió 15 minutos después. Tenía una expresión de frustración. No dice nada útil. Sigue negando todo. Su abogado ya viene en camino. Una vez que llegue, no dirá ni una palabra más. Tiene que saber algo. Insistí. Tiene que saber dónde está Diego. Si lo sabe, no lo va a decir. Hernández suspiró. Lo siento, haremos todo lo posible por encontrar a Diego. Tenemos su foto, emitiremos una alerta, revisaremos cámaras de seguridad, pero sin más pistas. Entendí lo que estaba diciendo. Sin más pistas, encontrar a Diego sería como buscar una aguja en un pajar. Un chico de 16 años en una ciudad de millones. Podría estar en cualquier parte, o podría estar muerto en algún callejón. No podía pensar así. Diego estaba vivo. Tenía que estarlo. ¿Puedo ver su departamento?, pregunté. Tal vez haya algo que nos dé una pista. Hernández dudó. Luego asintió. Solo mira, no toques nada. Es escena del crimen. Entré al departamento de Raúl. Era pequeño y desordenado. La sala de estar tenía un sofá viejo, una televisión grande,
y 3 computadoras en escritorios improvisados. Las paredes estaban cubiertas con estantes llenos de equipos tecnológicos, cables por todos lados, discos duros apilados, una habitación que claramente pertenecía a alguien obsesionado con la tecnología. La habitación era aún más perturbadora, la cama sin hacer, ropa sucia en el piso, pero lo que me llamó la atención fue el armario. Estaba abierto, lleno de ropa, pero en la parte de atrás había cajas. Me acerqué, un oficial estaba revisándolas. Eran cajas de zapatos, pero no contenían zapatos, contenían fotografías impresas, cientos de ellas, de diferentes chicos adolescentes, algunos en poses inocentes, otros en situaciones comprometedoras. En algunas se veían asustados, en otras parecían drogados. Mi estómago se revolvió. ¿Este tipo es fotógrafo o algo así?, preguntó el oficial. No, dije con voz tensa, es un depredador, un coleccionista. Seguí mirando las fotos, buscando a Diego. No lo encontré en las primeras cajas, pero en la última, ahí estaba, varias fotos de Diego. Algunas parecían capturas de pantalla de videollamadas, otras eran fotos que probablemente Diego había enviado inocentemente al principio, antes de que todo se volviera oscuro. Pero había algo más en esa caja, un papel doblado. Lo saqué con cuidado usando un pañuelo para no contaminar evidencia. Lo desdoblé. Era un mapa impreso, de la ciudad, con varias ubicaciones marcadas con círculos rojos. Hernández, llamé, ven a ver esto. Hernández se acercó, miró el mapa. ¿Qué es esto? No estoy segura, admití. Pero todas estas ubicaciones están marcadas. Tal vez son lugares que Raúl frecuenta, o lugares donde ha estado. Ahora, una idea terrible cruzó mi mente, lugares donde ha dejado a sus víctimas. Hernández tomó el mapa. Voy a enviar unidades a cada una de estas ubicaciones, a ver qué encontramos. Salimos del departamento. Raúl estaba en el pasillo esposado. Cuando me vio, sonrió. Una sonrisa fría que me heló la sangre. Supe en ese momento que él sabía dónde estaba Diego, y que disfrutaba que no pudiéramos encontrarlo. Me acerqué a él ignorando las protestas de los oficiales. ¿Dónde está Diego? Raúl me miró con esa sonrisa horrible. No sé de quién hablas. Si sabes, dije con voz firme, tienes fotos de él en tu armario. Tenemos las conversaciones. Sabemos todo. Solo dime dónde está. No tengo nada que decir sin mi abogado, respondió Raúl. Es un niño de 16 años, continué. Está solo, asustado, por tu culpa. Haz algo bien por primera vez en tu miserable vida y dime dónde está. Por un momento, algo cambió en la expresión de Raúl. No remordimiento, sino algo más oscuro, satisfacción. Si ese niño decidió huir, fue su decisión. Yo no tuve nada que ver. Lo amenazaste a su madre, lo obligaste a huir. Pruébalo, dijo Raúl. Luego los oficiales se lo llevaron. Me quedé ahí parada sintiéndome impotente. Raúl estaba arrestado, pero Diego seguía perdido, y el reloj corría. Cada hora que pasaba, Diego estaba en más peligro, sin comida, sin refugio, sin dinero probablemente. Un adolescente vulnerable en una ciudad peligrosa. Volví a mi auto, llamé a Marcela, le conté que habíamos arrestado a Raúl pero que Diego no estaba con él, que la policía estaba buscando activamente, que no perdiera la esperanza. Marcela preguntó qué podía hacer. Le dije que nada por ahora, que se quedara en casa por si Diego intentaba contactarla, que mantuviera su teléfono encendido, que rezara. Luego miré el mapa que había fotografiado, las ubicaciones marcadas. Hernández había enviado unidades, pero yo no podía simplemente esperar. Necesitaba hacer algo, necesitaba encontrar a Diego. Decidí ir a la ubicación más cercana marcada en el mapa. Era un edificio abandonado en la zona industrial, el tipo de lugar donde gente sin hogar a veces se refugia, donde adolescentes fugitivos buscan esconderse. Llegué en 20 minutos. El lugar estaba oscuro, rodeado por una cerca oxidada con un letrero de propiedad privada no pasar.
Pasé por debajo de un agujero en la cerca, saqué mi linterna. El edificio tenía 3 pisos, ventanas rotas, grafiti en las paredes, olor a humedad y decadencia. Entré con cuidado, el piso crujía bajo mis pies. Había basura por todos lados, jeringas usadas, botellas vacías, mantas sucias. Diego, llamé, ¿estás aquí? Soy detective privada. Tu mamá me contrató para encontrarte. Estás a salvo. Arrestamos a Raúl. Ya no puede lastimarte o lastimar a tu mamá. Silencio. Seguí explorando. Primer piso, vacío excepto por basura. Segundo piso, igual. Subí al tercero con cuidado. Las escaleras se sentían inestables, como si pudieran colapsar en cualquier momento. En el tercer piso, vi algo, una luz tenue viniendo de una habitación al final del pasillo. Me acerqué despacio, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. Adentro había alguien, una figura acurrucada en una esquina, con una manta sobre los hombros, una linterna pequeña iluminando un libro. Me acerqué más. Diego, la figura levantó la cabeza. Era él, Diego Ruiz, delgado, sucio, asustado, pero vivo. Cuando me vio, se puso de pie rápidamente, miró hacia la puerta como considerando huir. Espera, dije levantando las manos. No voy a lastimarte. Tu mamá me envió. Se llama Marcela. Está muy preocupada por ti. Diego me miró con desconfianza. ¿Cómo sé que eres quien dices ser? Saqué mi teléfono. Llamé a Marcela en altavoz. Ella respondió inmediatamente. Valeria, ¿encontraste algo? Sí. Dije, encontré a Diego. Está bien, está aquí conmigo. Escuché a Marcela sollozar del otro lado. Diego, bebé, ¿eres tú? Diego se quebró. Lágrimas empezaron a caer por su rostro. Mamá, mi amor, estoy aquí. Estás a salvo. Ese hombre, Raúl, está arrestado. Ya no puede lastimarnos. Por favor, ven a casa. No puedes estar segura de eso, dijo Diego con voz temblorosa. Dijo que tenía amigos, que si yo hablaba, ellos te encontrarían. Estaba mintiendo, dije firmemente. Es lo que los depredadores hacen. Mienten, manipulan, asustan, pero está arrestado. Encontramos evidencia de docenas de víctimas. Va a prisión por mucho tiempo. No puede lastimar a nadie más. ¿Encontraron el cuaderno?, preguntó Diego. ¿En mi habitación? Sí, confirmé. Por eso sabía que estabas en peligro. Por eso sabía que no habías huido porque querías, sino porque pensaste que era la única forma de proteger a tu mamá. Diego se sentó en el piso, cubrió su cara con las manos. Tenía tanto miedo. Pensé que si me quedaba, él la lastimaría. Pensé que si desaparecía, la dejaría en paz. Me senté junto a él. Fuiste muy valiente. Trataste de proteger a tu mamá de la única forma que conocías. Pero ahora ya terminó. Raúl no puede lastimar a nadie más. Y hay algo más que debes saber. No eres su única víctima. Encontramos evidencia de muchos otros chicos. Algunos de ellos probablemente tampoco hablaron por miedo. Pero tú puedes ayudarlos ahora. Puedes testificar. Puedes asegurarte de que Raúl pague por todo lo que hizo. Diego levantó la vista. ¿Hay otros como yo? Sí, dije suavemente, y probablemente hay más que no hemos encontrado todavía, pero con tu testimonio, con tu valentía al hablar, podemos asegurarnos de que Raúl nunca vuelva a hacer esto. Diego asintió lentamente. ¿Mi mamá realmente está bien? Él no le hizo nada. Está bien, le aseguré, solo muy preocupada por ti. Ha estado buscándote sin parar. Me contrató el mismo día que encontró tu nota. No descansó hasta encontrar ayuda. Lo siento, susurró Diego. Siento haberla preocupado. Siento haber huido. Solo, no sabía qué más hacer. No tienes que disculparte, dijo Marcela por el teléfono. Su voz temblaba pero era firme. Fuiste víctima. Nada de esto es tu culpa. Por favor, ven a casa. Te amo tanto. Diego lloró más fuerte. Yo también te amo, mamá. Lo ayudé a ponerse de pie. Recogió las pocas cosas que tenía. Una mochila con algo de ropa. Una botella de agua casi vacía. El libro que estaba leyendo. Salimos de ese edificio abandonado juntos.
En el camino a casa de Marcela, Diego empezó a hablar. Me contó toda la historia, cómo Raúl había sido amable al principio, cómo le había enseñado sobre computadoras, cómo había empezado a enviarle mensajes después del trabajo, mensajes que al principio parecían de un mentor, de alguien que se preocupaba por su futuro, pero lentamente, los mensajes cambiaron, se volvieron más personales, más inapropiados. Cuando Diego trató de establecer límites, Raúl se enojó, empezó a manipularlo, a hacerlo sentir culpable, a decirle que lo malinterpretaba, que solo estaba tratando de ayudar. Luego vinieron las fotografías, las amenazas, la extorsión. Diego se sintió atrapado, no podía decirle a su madre porque le daba vergüenza, porque pensaba que ella lo culparía, porque Raúl le había convencido de que nadie le creería. Intentó alejarse de Raúl, renunciar al trabajo, pero Raúl lo amenazó. Dijo que si Diego lo dejaba, mostraría las fotografías editadas a todos, a su escuela, a su madre, arruinaría su vida. Diego sintió que no tenía opción más que seguir. Cuando finalmente decidió hablar, cuando amenazó con ir a la policía, Raúl escaló. Las amenazas se volvieron violentas, explícitas. Raúl le dijo exactamente cómo lastimaría a Marcela, dónde la encontraría, qué le haría, y Diego le creyó, porque para entonces, Raúl ya había demostrado que era capaz de cualquier cosa. Así que Diego planeó su huida, ahorró dinero vendiendo cosas en línea, investigó cómo desaparecer, escribió la nota para que su madre no lo buscara. Pensó que si él simplemente desaparecía, Raúl lo dejaría ir, que su madre estaría a salvo, pero no contó con que su madre fuera tan persistente, que no aceptara simplemente que él se había ido, que buscaría ayuda, que no descansaría hasta encontrar la verdad. Llegamos a la casa de Marcela cerca de la medianoche. Ella estaba esperando en la puerta. Cuando vio a Diego salir del auto, corrió hacia él. Lo abrazó tan fuerte que pensé que lo rompería. Diego se aferró a ella llorando, disculpándose una y otra vez. Marcela solo repetía que lo amaba, que estaba en casa, que estaba a salvo. Los dejé tener su momento. Luego Marcela me invitó a entrar. Preparó té. Nos sentamos en la sala. Diego se duchó y se cambió de ropa. Cuando bajó, parecía más el mismo, todavía asustado, todavía traumatizado, pero vivo, seguro. En casa, hablamos sobre lo que seguía. Diego necesitaría terapia, mucha terapia, para procesar todo lo que había pasado, para entender que no fue su culpa, que fue víctima de un depredador experto, que no hay vergüenza en lo que le pasó. También necesitaría testificar. El fiscal ya me había contactado. Querían construir el caso más fuerte posible contra Raúl. Con el testimonio de Diego, con las conversaciones recuperadas, con las fotografías encontradas, tenían suficiente para encerrarlo por décadas. Diego tenía miedo de testificar, de enfrentar a Raúl otra vez, de que todos supieran lo que había pasado, pero le expliqué algo importante, que al hablar, al contar su historia, no solo se estaría ayudando a sí mismo, estaría ayudando a todas las otras víctimas, las que Raúl ya había dañado, y las futuras víctimas que nunca existirían porque Raúl estaría en prisión. Diego pensó en eso, luego asintió, dijo que lo haría, que testificaría, que no dejaría que Raúl ganara, que no dejaría que el miedo lo controlara más. Me quedé con ellos hasta las 2 de la mañana, asegurándome de que estuvieran bien, que entendieran lo que vendría después. Las entrevistas con la policía, las sesiones con psicólogos forenses, el juicio eventual. No sería fácil, pero estarían juntos, y eso era lo que importaba. Antes de irme, Marcela me abrazó, me agradeció por no rendirme, por creerle cuando nadie más lo hizo, por encontrar a su hijo cuando la policía le dijo que esperara. Le dije que solo estaba haciendo mi trabajo, pero ambas sabíamos que era más que eso, era sobre proteger a los vulnerables, sobre exponer a los depredadores, sobre asegurarse de que la justicia se cumpliera. El caso de Raúl Santos fue a juicio 8 meses después. En ese tiempo, encontraron 13 víctimas más.
todos adolescentes varones entre 14 y 17 años, todos con historias similares. Raúl los había conocido a través de su trabajo, los había manipulado, extorsionado, abusado psicológicamente, algunos también físicamente. Diego testificó, fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Tuvo que sentarse frente a Raúl y contar todo lo que había pasado, cada mensaje, cada amenaza, cada momento de miedo. El abogado defensor trató de desacreditarlo, de hacerlo parecer como si Diego hubiera sido participante voluntario, pero Diego se mantuvo firme, contó su verdad con valentía. Las otras víctimas también testificaron, una por una. Sus historias pintaron un cuadro claro de quién era Raúl Santos, un depredador serial, un manipulador experto, alguien que había pasado años perfeccionando sus métodos, que había arruinado docenas de vidas sin remordimiento. El jurado deliberó por solo 3 horas. Encontraron a Raúl culpable en todos los cargos: extorsión, acoso, producción y posesión de material de explotación infantil, amenazas. La lista era larga. El juez lo sentenció a 35 años sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron la sentencia, miré a Diego. Estaba sentado con su madre, sosteniendo su mano. Cuando escuchó 35 años, sus hombros se relajaron. Por primera vez en casi un año, pude ver alivio real en su rostro. Raúl no podría lastimarlo otra vez. No podría lastimar a nadie más por mucho tiempo. Después del juicio, Marcela organizó una pequeña reunión con algunas de las otras familias. Padres que habían pasado por lo mismo que ella, adolescentes que habían sobrevivido a Raúl como Diego. Se compartieron historias, se ofrecieron apoyo mutuo, algunos formaron amistades que durarían años. Diego continuó con terapia, le tomó tiempo, pero lentamente empezó a sanar. Volvió a la escuela, se graduó con honores 2 años después, decidió estudiar psicología en la universidad. Quiere especializarse en trauma infantil, quiere ayudar a otros niños que han pasado por lo que él pasó, convertir su dolor en propósito. Marcela también sanó. La culpa que sentía por no haber notado lo que estaba pasando eventualmente se transformó en determinación. Se volvió activista, da charlas en escuelas sobre depredadores en línea, sobre señales de advertencia, sobre la importancia de escuchar a los niños, de creer cuando dicen que algo está mal. Yo seguí tomando casos, pero ese en particular me cambió, me hizo más cuidadosa con casos que involucran adolescentes, más atenta a patrones de comportamiento que indican abuso, más dispuesta a insistir cuando otros dicen que espere, porque Diego casi se pierde en el sistema. Casi se convirtió en otra estadística, otro chico desaparecido que nadie buscó lo suficientemente fuerte. Pero no fue así, porque Marcela confió en sus instintos, porque no aceptó las respuestas fáciles, porque luchó por su hijo cuando nadie más lo haría, y porque yo no me rendí cuando el camino se puso difícil. Esa nota que Diego dejó casi convenció a todos de que era una simple huida. Pero había señales ahí, pequeñas cosas que no encajaban: la sangre en la almohada, las entradas en el cuaderno, el cambio de comportamiento. Las personas que realmente miran, que realmente escuchan, pueden ver esas señales y pueden actuar antes de que sea demasiado tarde. Esta historia me persigue, no porque terminara mal, sino porque terminó bien solo por poco. Porque Diego fácilmente pudo haber sido otra víctima que nadie encontró, otro adolescente perdido en las calles, otro caso sin resolver. Me recuerda por qué hago este trabajo, por qué me levanto cada día y abro esa puerta de mi oficina, porque hay personas como Marcela que necesitan ayuda, hay niños como Diego que necesitan ser encontrados, y hay depredadores como Raúl que necesitan ser detenidos. Así que si esta historia te tocó, si conoces a alguien que está actuando extraño, que está asustado, que está cambiando de maneras preocupantes, por favor actúa, no esperes, no asumas que todo está bien, pregunta, escucha, cree, y busca ayuda si es necesario, porque cada niño merece ser protegido, cada adolescente merece estar a salvo.
Y cada depredador merece estar detrás de las rejas donde no pueda lastimar a nadie más. Suscríbete al canal si quieres más historias sobre casos que cambiaron vidas. Déjame un comentario contándome si alguna vez has visto señales de que algo estaba mal y actuaste. Y ve el siguiente video donde te cuento sobre otro caso que me enseñó que las respuestas que buscamos a veces están en los lugares más oscuros.